Doctor Gino Costa, qué gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Glatzer. Muchas gracias por la invitación y por tus palabras. Gracias. No, encantado de tenerlo, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué va a pasar ahora? Hay una disposición expresa, un mandato expreso de una jueza, ¿no es cierto?, integrante del Poder Judicial, que le dice al Congreso de la República no que no puede elegir, porque el Congreso tiene la atribución, sino que le dice que así como lo ha venido haciendo, tiene una serie de vulneraciones a derechos fundamentales como la publicidad, la transparencia, la debida motivación, que son fundamentales pues, en un acto público de esa relevancia. Pero sus colegas han expresado su manifiesto de desacato, han dicho que no van a cumplir. ¿Qué cosa va a pasar ahora? A las 9 de la mañana hay sesión de pleno. La Junta de Portavoces decidió anoche seguir adelante con el proceso, pero esta decisión tiene que ser ratificada por el pleno, que es el máximo ente de decisión del Congreso. Veremos si hay debate o no, o si se va de frente al voto. Ojalá que pueda haber debate para recordarle a los congresistas que una medida como esta no es una injerencia. Es desagradable, por supuesto, verse perjudicado por una decisión como esta si uno quiere proceder a la elección del TC y sabe que la cautelar probablemente va a ser muy difícil que este Congreso pueda seguir adelante si se acata la medida. Pero hay fundamento para ello y hay antecedentes, como decía, el caso García, el caso Javier Ríos, el caso Javier Discanseco y recientemente la decisión del propio Congreso de recurrir al Tribunal Constitucional después de la disolución del Congreso para pedir una medida cautelar que retrotrayera todo a la situación del 30 de septiembre. O sea, hace menos de 2 años el Congreso ha solicitado al Tribunal Constitucional intervenir. O sea, hay un conjunto de antecedentes que dan cuenta de que es perfectamente posible que un ciudadano o que un congresista recurra al Poder Judicial si es que hay vulneración del debido proceso en sede parlamentaria. El tribunal ha dicho no hay ámbito, no hay zona de la administración pública exenta de control constitucional. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Es interesante, si me permite, notar que, digamos, Walter Ayala, a quien acabas de entrevistar, sostiene 3 cosas. Uno, que el Congreso no tiene legitimidad para llevar a cabo la elección, ni es el momento oportuno para hacerlo. En segundo lugar, que las entrevistas han estado mal y en tercer lugar, que no se ha motivado la evaluación en las entrevistas de los candidatos. Digamos, la juez en su decisión dice, no, el Congreso sí tiene, digamos, puede ser que no tenga legitimidad, puede ser que su popularidad sea baja, pero la Constitución le otorga la competencia de elegir al Tribunal Constitucional y puede hacerlo hasta el 28 de julio. O sea que ahí no hay discusión para ahí. En segundo lugar, dice sobre las entrevistas, el reglamento da amplia libertad a la comisión, o sea que no podemos pronunciarnos sobre si las preguntas estuvieron bien orientadas o no, porque al respecto el reglamento no dice nada. Pero sobre lo tercero se hizo y el reglamento es muy claro en señalar que la evaluación de los candidatos en las entrevistas se hace de manera individual por los miembros de la comisión, cada uno evalúa a cada candidato y motiva su decisión. Y esto no se ha hecho. Entonces, yo creo que el Congreso tendría que hacerlo. Lo primero que tendría que hacer es apelar la medida. Si no está de acuerdo con ella, la puede cuestionar, pero lo que no puede es desacatarla. Y en segundo lugar, adjuntar, ¿no es cierto?, la evaluación de cada miembro de la comisión especial sobre cada candidato. Eso no debería ser muy difícil. Esa motivación es importante. ¿Por qué? Porque de lo contrario estaríamos ante una decisión arbitraria. Yo le pongo 20 a quien me provoca y jalo a quien no me provoca, y la calificación, motivación y publicidad de esa decisión tiene como propósito evitar la arbitrariedad, porque lo que está haciendo el Congreso aquí es elegir al máximo Tribunal de Justicia del país, y lo que quiere garantizar la Constitución, la ley y el reglamento es que ese tribunal sea imparcial e independiente. Y para eso hay que garantizar entonces que las decisiones de la comisión no sean arbitrarias. Por eso no es un tema accesorio. Yo he escuchado a colegas que han dicho, bueno, en realidad la elección del tribunal depende de los votos que tengamos en el pleno. Si hay 87 votos, se elige. No importa si se cumplió o no con el reglamento, si se motivaron o no las decisiones.
en el fondo lo que están diciendo es que la ley y el reglamento no interesan, que lo que interesan son los votos, y eso es precisamente lo que está cuestionando la jueza con la suspensión del proceso. Claro, pero aquí hay un elemento y voy a darle la bienvenida, si me lo permite, congresista Gino Costa, a Rocío Silva Santisteban. Ella hace parte de la bancada del Frente Amplio, que también ha tenido una participación muy activa en tratar de que el proceso se haga bien. Es decir, aquí en ningún momento se ha estado discutiendo si el Congreso debe o no hacerlo. El Congreso tiene la facultad, está llamado a hacerlo. De hecho, el proceso electoral, ¿no es cierto?, en la campaña se discutió mucho y se dijo, tal vez una de las principales cosas que tiene que hacer este Congreso es elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, pero bien. Y han tenido tanto tiempo para hacerlo, pero ahora ha llegado este caso al Poder Judicial y una jueza ha dicho, y así como lo están haciendo, vulnera pues principios fundamentales. Congresista Rocío Silva Santisteban le preguntaba a su colega Gino Costa sobre lo que ya se ha generado, una abierta resistencia del Congreso, por lo menos de la Junta de Portavoces, de acatar lo que ha dicho la doctora Soledad Blásido Báez. Han dicho que no van a cumplir la sentencia y por lo tanto van adelante con el sistema de selección o el proceso de selección. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Qué cosa van a hacer? ¿Y qué consecuencias puede traer esto? Buenos días, y bueno, buenos días a buenos días, nosotros Rocío. ayer estuvimos en la Junta de Portavoces y específicamente, digamos, la situación de la Junta de Portavoces era, obviamente, la mayoría de las bancadas estaban a favor de seguir con el proceso, ¿no? De hecho, solamente el Partido Morado y el Frente Amplio votamos en contra en la Junta de Portavoces. Y es más, o sea, hubo, digamos, posiciones nuestras que, bueno, la reacción de algunos congresistas de Acción Popular fue la burla, ¿no? En fin. Y bueno, lo que ha sucedido finalmente fue que el Congreso ha sacado un pronunciamiento con el cual obviamente nosotros tampoco estábamos de acuerdo. O sea, nosotros no estábamos de acuerdo ni con la decisión ni con el pronunciamiento, porque el pronunciamiento lo que plantea es que se va a seguir adelante con el proceso, ¿no? Ahora, nosotros, o sea, personalmente yo sí tengo dudas, ¿no?, sobre la acción de amparo, específicamente sobre la medida cautelar. ¿Por qué? Porque en términos generales las medidas cautelares de acciones de amparo han servido para digamos, paralizar una serie de decisiones de toda índole, ¿no? Y entonces, ahí sí, pienso yo que hay tal vez una situación, digamos, complicada porque se presta a plantear un antecedente. Entiendo que han habido casos anteriores, el de Javier Jalseco, el de la megacomisión, etcétera, en que el Poder Judicial ha tomado decisiones y el Poder Legislativo ha acatado. Pero eso, claro, ha sido, digamos, bastante abrupto, ¿no? En el sentido en que la acción de amparo se ha presentado el día de ayer y la medida cautelar ha salido el día de ayer. Y eso, bueno, es bastante inusual. Pero bueno, en todo caso, digamos, más allá de la calificación que yo puedo hacer de la acción de amparo, digamos, todos los peruanos y peruanas tenemos la obligación de acatarla, así de simple, y más aún si somos congresistas, porque precisamente somos funcionarios públicos. Entonces, yo creo que más allá de que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que se tiene que hacer es acatar. Nosotros ayer propusimos que se acate, o en todo caso que se tome una decisión, o en todo caso pedir, se pidió al presidente de la Comisión de Constitución que pueda hacer una interpretación, digamos, o una respuesta sobre la medida cautelar, y también que el procurador del Poder Legislativo pueda también hacer una respuesta, pero al final, mira, los votos son los votos, con mayoría, eso nos acabó, y ya pues ahora estamos yendo al Congreso para estar ahí presentes. Ahora, nosotros como bancada no vamos a estar hemos tomado la decisión de no estar, mejor dicho, no vamos a hacer, no vamos a marcar presencia, ¿no? Porque eso sería no acatar la norma. De acuerdo. Ahora, congresista Gino Costa, sobre lo que dice la congresista Rocío Silva Santisteban, claro, lo que pasa es que no estamos, y así lo han malinterpretado, parece, la mayoría de sus colegas, frente a un acto discrecional. O sea, no es que se les han preguntado
quieren hacer lo que la jueza ha dicho. No, eso no es. O sea, la jueza está dispuesto y hay que cumplir. Y la única manera de, digamos, expresar el desacuerdo frente a eso es apelando. Pero eso, y aquí creo que va el otro tema que usted ya algo lo mencionaba, congresista Gino Costa, lo que tiene en contra el Congreso es el tiempo, porque entre que apelan y se discute, ya no les da el tiempo para hacer el proceso de selección como manda pues la jueza. Y eso es tal vez lo que ha exacerbado los ánimos del Congreso, porque si esto se los hace cuando tienen 6 meses, de pronto dicen ya, volvemos a hacerlo y en fin, varían de repente algunas cosas. Es eso, me da la impresión lo que está en juego, ¿no? Sí, claro. Glácer, en primer lugar, saludar a Rocío y si me permites hacer una pequeña aclaración. El amparo el 1 de julio y se ha, digamos, decidido otorgar la cautelar ayer 6. O sea, no es el mismo día en que se presentó. Es verdad que ha sido muy rápido, pero los amparos y de la cautelar que acompaña a los amparos, porque eso permite, si se percibe como previsible que puede haber una vulneración de derechos, la cautelar está orientada a impedir que esa vulneración de derechos ocurra y es lo que ha llevado a la jueza a ordenar la suspensión. Sin duda genera mucho malestar entre las fuerzas mayoritarias del Congreso que querían nombrar el tribunal en esta legislatura. Y claro, como estamos llegando al fin de la legislatura, como tú dices, el hecho de que se suspende en este momento hace difícil que si se acate esa decisión, el Congreso pueda en efecto nombrar en esta legislatura. Yo creo que todavía hay tiempo, creo que podría subsanarse el problema que ha detectado la jueza, que es la motivación de las evaluaciones que se han hecho a los candidatos en la entrevista personal, si esas, digamos, evaluaciones serían presentarse ya. Y tendrían que haberse hecho porque así lo señala el reglamento y porque es importante, ¿no es cierto?, que se hagan esas evaluaciones para que haya fundamentación sobre las decisiones de los miembros de la comisión especial, a efectos de que éstas no sean arbitrarias. Ese es el propósito de la motivación. Y yo espero que se entienda así no se ha entendido, no se ha querido reconocer que hay antecedentes, no se ha querido reconocer que hay circunstancias muy parecidas en el entorno latinoamericano, países como México, como Bolivia, como El Salvador, como Guatemala, lo ha recordado Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso en Washington, que es una peruana que acompaña estos procesos. Hay varios países donde se han interrumpido o se han declarado nulos procesos de elección de magistrados o de fiscales por órganos políticos, si es que estos órganos políticos no cumplen con ciertos estándares o con las propias reglas de juego establecidas para esos procesos. O sea que no es la primera vez que ocurre en el Perú ni en América Latina. Esto viene ocurriendo ya hace algunos años. ¿Es molesto? Sin duda lo es. Pero hay que recordar, si me permites, para terminar, Glatzer, la idea, hay que recordar además que hay otro amparo que se acaba de presentar ayer y hay una parte de la opinión pública y los expertos en este tema que vienen señalando hace un tiempo que este proceso está, digamos, plagado de irregularidades. Sin ir muy lejos, tanto el Frente Amplio, Rocío, como el Partido Morado, a quien represento yo, este proceso y nos negamos a, digamos, seguir involucrados cuando se retomó en abril. ¿Por qué? Porque ya había irregularidades detectadas y esas irregularidades continuaban ocurriendo. Entonces, tampoco es que esta es una cosa sorpresiva que la jueza descubre o Ayala descubre que hay irregularidades. Se viene hablando de esto y es parte del debate público hace varios meses. Exactamente. Congresista Rocío Silva, usted decía que, digamos, claro, hay determinados sectores en el Congreso que van a, ya como lo han manifestado a través de los portavoces, insistir. Pero aquí hay un elemento, hace un ratito conversaba con el doctor Walter Ayala y él con razón dice que la jueza en su resolución pone los apremios de si hay un desacato y cita 2 artículos que concretamente apuntan a multas y digamos, inclusive habilitar un proceso de persecución penal que está previsto como desacato a la autoridad. Y pese a ello, los congresistas han insistido en eso.
¿Qué piensa de ese elemento que no es menor, que es sustantivo? Podrían terminar siendo denunciados por eso, uno. Y en segundo lugar, sobre cómo debería tomar el Tribunal Constitucional si el Congreso de la República decide avanzar en esto, porque hay también algunos casos en los que no se ha juramentado a los que llegan después de un proceso regular. Hay que recordar antes el Consejo de la Magistratura, inclusive con el Tribunal Constitucional también. Bueno, en efecto, antes de continuar, sí, justo lo que digamos, rectificación que me hizo Gino Costa, en relación con el tema de la fecha, bueno, yo también ayer se la comenté a los asesores de la presidencia y me dijeron que en realidad el amparo se había aceptado, o sea, se había decretado la admisibilidad ayer mismo, ¿no? Bueno, eso uno. Lo segundo, sobre el tema que tú preguntas específicamente, ¿no? Y es que, bueno, ¿qué va a suceder? No, o sea, digamos, las resoluciones judiciales se tienen que acatar, simple. O sea, si no se acatan es desobediencia a la autoridad. Y desobediencia a la autoridad es un delito. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. Por eso, como te comentaba, eso se tiene que ser explícito hoy día en el Pleno. Yo creo que la gente tiene que explicar bien qué implica eso, porque desobediencia a la autoridad es, digamos, punible por una sanción de 3 a 6 años. Entonces, estos son delitos comunes y estos delitos comunes puede haber un seguimiento del delito común más allá de nuestro ejercicio parlamentario. Entonces, bueno, digamos, eso es algo claro, ¿no? O sea, eso se tiene que explicar también para que los congresistas entiendan y el pueblo peruano entienda de que vamos a estar en una situación de desacato y eso es algo que es punible, ¿no? Eso uno. Pero por otro lado, yo estoy completamente de acuerdo con, digamos, los argumentos de la resolución de admisibilidad del amparo. Estoy completamente de acuerdo. O sea, porque incluso es más, o sea, incluso en la medida cautelar se han, digamos, planteado una serie de situaciones de hecho y de derecho con las que yo estoy absolutamente de acuerdo. Ayer tuvimos en la Coordinadora de Derechos Humanos una conferencia de prensa a las 11 de la mañana y los argumentos que está planteando la jueza son los argumentos que nosotros planteamos. Entonces, en ese sentido, a mí sí me parece que, digamos, este proceso es un proceso lleno, teñido de irregularidades y por eso es que Gino Costa y yo renunciamos en noviembre del año pasado y el proceso se suspendió, después de nuevo se volvió a retomar y en verdad se volvió a retomar. Claro, lo que dice la jueza es cuáles son los motivos por los cuales se ha vuelto a retomar. Eso lo explicó en una junta de portavoces Rolando Ruiz, el presidente de la comisión. Pero, sin embargo, digamos, a mi parecer no había digamos, la transparencia suficiente para continuar con el proceso. Y eso ha quedado perfectamente claro. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que nosotros tenemos que evaluar de los candidatos es la idoneidad ética. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que el abogado Calle Hayen haya quedado en primer lugar, haya quedado en primer lugar con un puntaje muy alto, cuando después el diario El Comercio ha publicado de que tenía 138 llamadas con algunos de los miembros de los hermanitos, ¿no? De los cuellos blancos. Entonces, o sea, no estamos hablando acá de un tema penal, o sea, la fiscalía ya era su trabajo, pero digamos, en este interín nosotros lo que estamos evaluando es la idoneidad ética. Y éticamente me parece que no es idóneo. Sin duda, sin duda. No, y además, claramente, en la elección de estas altas autoridades, no se actúa bajo la lógica de la presunción de inocencia como un proceso penal, donde está en juego la libertad. Es decir, tú presumes la inocencia para no llegar a la cárcel a una persona. Aquí no hay el derecho fundamental de ser miembro del Tribunal Constitucional, por tanto, creo yo la cobertura es distinta. Para terminar, congresista Gino Costa, algunos de sus colegas parlamentarios directamente han acusado de interferencia en el Poder Judicial de parte del gobierno. La propia presidenta del Poder Judicial ha salido a responder, pero han dicho que el presidente Sagasti, ha dicho el señor Valdés, que le insinuó, le dijo algo que podría él ahora, ya a la luz de los hechos, dice, ahora hace calzar y cree que efectivamente esto tiene que ver con una injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial.
No, ayer se han dicho barbaridades, Glatzer, entre ellas esa, que Sagasti tiene que ver con esto, que la presidenta del Poder Judicial tiene que ver con esto. Ya esta segunda aclaró ayer muy oportunamente que los jueces, como debería saber el presidente de la Comisión de Constitución, son autónomos. Pueden ser buenos, regulares o malos, pueden haber cuellos blancos o no, pero jueces y fiscales hoy en el Perú son autónomos, son elegidos de manera autónoma y actúan autónomamente y se hacen responsables por sus decisiones. Solo son digitados por la presidenta o presidente del Poder Judicial en una autocracia. Felizmente no estamos en una situación como esa. Entonces, digamos, no hay tal. Yo saludo la aclaración que ha hecho la presidenta del Poder Judicial y en cuanto a la interferencia de Sagasti, ninguna, absolutamente. Yo no creo que sea ni siquiera necesario. Ayer se ha dicho de todo, de la prensa independiente, por supuesto, las mayores críticas, incluso se le ha querido forzar a la presidenta del Congreso, ya no quieren censurarla porque no tienen cara, pero le han pedido entonces que ella renuncie, ¿no? Por dignidad. Yo creo que hoy día espero que se imponga la sensatez que esto no es una interferencia regional y que dos cosas, Glatzer, lo que ha dicho Rocío, las consecuencias individuales para los congresistas, acá habría infracción de la Constitución, infracción del Código Penal, o sea que cuidado con eso. Y en segundo lugar, la consecuencia de una elección de los magistrados en este contexto es que es una elección, digamos, con viso de nulidad, no va a tener ningún efecto. El Tribunal Constitucional no va a aceptar una elección en contravención de una decisión judicial. O sea, claro, va a ser una elección nula, como ya ocurrió en oportunidades anteriores. De manera que pasado, digamos, la calentura del primer momento, lo que correspondería es apelar, subsanar rápidamente y esperar que haya plazo para corregir esto y retomar el proceso, y de lo contrario que sea el próximo Congreso el que legisle. Al país lo que le interesa es contar con un tribunal constitucional que sea independiente e imparcial. No le interesa si es este Congreso, si es el próximo quien lo elige. Lo importante es que se elija bien. Claro. Yo creo que la decisión de la jueza va en el sentido de señalar que han habido irregularidades a las propias reglas de juego adoptadas por el Congreso. Congresista Rocío Silva Sanestia, una última reflexión ya para terminar la conversación, agradeciéndoles ambos, por supuesto, su participación esta mañana. Bueno, yo también coincido con, digamos, lo que ha comentado Gino. Y bueno, la verdad es que también hay que hacer un análisis político de la situación, ¿no? O sea, más allá del tema jurídico, que es un tema que también, digamos, tiene muchos veces, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer uno de los temas que se estaba planteando en la Junta de Portavoces era, bueno, que las resoluciones se tienen que, digamos, recién se pueden cumplir a partir del tercer día. Bueno, francamente eso era una leguleyada, ¿no? Pero más allá de ese tema jurídico, como digo, lo que habría que preguntarnos es, bueno, ¿qué sucedió ayer, no, con esta acción de amparo? Y bueno, lamentablemente lo que ha sucedido es que, en términos generales, los congresistas de las diferentes bancadas se han sentido indignados por la interferencia del fuero y más bien se han agrupado y se han fortalecido, ¿no? Entonces yo creo que hoy día, en la mañana, a pesar de que yo tengo una posición clara y la voy a señalar en el Pleno, yo creo que va a haber más bien una serie de digamos, discursos en el sentido de que el Poder Judicial no puede interferir con el Poder Legislativo y más bien la gente va a decir que sigan adelante, ¿verdad? Y bueno, eso digamos, también, digamos, es algo que también estuve conversando ayer con la presidenta del Congreso, con Mirta Vázquez, y bueno, ¿no? O sea, es una evaluación de también cuáles son las reacciones que tiene el Congreso, ¿no? Porque, ojo, no olvidemos que cuando se produjo la vacancia, y que yo estuve ahí de manera presencial ese día, la vacancia de Vizcarra, en la mañana no había ánimo de vacarlo. Pero, digamos, el ánimo surgió a partir de que Vizcarra dijo que había una serie de congresistas que estaban denunciados. Y ahí fue como, digamos, una situación de que, bueno,
nos ha acusado de algo y tenemos que reaccionar. Entonces lo que yo percibo es que una cosa son los congresistas, somos nosotros los congresistas como individualidades, y otra cosa es el Congreso como masa, ¿no? No sé, me acuerdo ahora del premio Nobel Elías Canetti, de su famoso libro Masa y Poder. ¿En qué momento se cristaliza la masa? Y a veces la masa se cristaliza de manera emocional. Y creo que eso es lo que ha sucedido ayer. Ahora, yo espero que hoy día prime la racionalidad sobre la emocionalidad y podamos tomar una decisión racional, pero me parece difícil. De acuerdo, ojalá sea así, pero digamos, habría que hacerle recordar a los congresistas, y aquí termino, que si hacen lo que pretenden hacer, digamos, no es que van a tener un señalamiento sobre la opinión pública, que ya debería preocuparles, sino pueden terminar siendo denunciados y luego procesados, y ellos no van a tener inmunidad después del 28 de julio, o sea, digamos, se van a ir con una mochila pesada, pero bueno, en fin, vamos a ver si eso les hace enrumbar correctamente. Congresista Gino Costa, congresista Rocío Silva Santistía, muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta mañana, muy amables, ¿ah? Que les vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Rocío Silva Santistía del Frente Amplio y Gino Costa del Partido Morado han conversado con nosotros.